ex premier, estamos con la ex premier para hablar con nosotros. Mirta Vázquez tiene la deferencia de conversar con nosotros esta mañana porque creo que personas que estuvieron dentro del gobierno tratando de que esto no terminara como terminó son además una voz autorizada para contarnos qué cosa es lo que estamos presenciando el día de hoy. Mirta, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a usted por atendernos. Triste, y me imagino que doblemente triste para alguien como usted y como el equipo de trabajo que entró en algún momento en el gobierno de Pedro Castillo con el ánimo justamente de que las cosas no llegaran a límites como los que estamos viendo, de que hubiera cierto entendimiento entre las reformas que necesitaba el país y sí un gobierno que tenía que ser de izquierda, que a cierta derecha no le interesaba que estuviera ahí, pero que creo tal vez que fue el gabinete que más trató de, con divergencias de ambas partes, tender puentes y el fracaso fue rotundo. ¿Cuánto de esa incapacidad para comprendernos estamos viviendo el día de hoy? Sí, Patricia, la pregunta es muy importante porque creo que en este momento tenemos que hacer una reflexión muy fuerte respecto a qué está pasando en el país, porque no logramos esos consensos mínimos, porque hemos llegado a estos niveles, aun cuando en un momento apostamos porque esto no llegara a desembocar en lo que ha desembocado. Fíjense, una cosa que yo quiero en este momento tratar de recordar es que durante el gabinete que yo presidí, si una cosa tratamos de evitar de ambos lados es que justamente los desacuerdos se puedan procesar de la manera como se están procesando ahora, ¿no? Incluso en el momento en que yo estaba presidiendo el Consejo de Ministros, no creas que no había justamente esta situación de convulsión social. Acuérdense que teníamos una serie de conflictos en todo el país y se me pedía y se me presionaba desde diversos espacios, inclusive dentro del Ejecutivo, ¿no? Que optemos por la declaración de estado de emergencia, por la militarización de las zonas, por la imposición de lo que llaman el principio de autoridad, y creo que esa es la peor forma, y ahora lo estamos mostrando, que es la peor forma de afrontar las diferencias, que esta suerte de imponer mano dura, policializar y militarizar los conflictos es lo peor que puede haber. Patricia, tú lo has dicho, esto debió tratar de solucionarse. Este es un conflicto que merecía una respuesta política, no una respuesta policial ni militar, porque incluso a los policías y a los militares los expones. Mira lo que ha pasado con este policía asesinado de esta forma tan cruel. Porque finalmente el conflicto parece que finalmente decanta en enfrentar a la policía y a la población, y ese no es justamente el sentido de toda la protesta. La protesta es contra un gobierno, contra una mala administración, y fíjense finalmente a quienes enfrentamos. Entonces me parece muy importante primero centrarnos en esta reflexión. La peor forma de afrontar estas situaciones es policializando o militarizando los conflictos. Lo segundo que quiero plantear es que frente a esta situación, ya dada la situación, creo que no estamos aprendiendo las lecciones, como bien lo señalabas, porque ayer con mucha tristeza, yo tengo que decir, hemos visto la actuación de un premier más bien tratando de afianzarse en esta estrategia, tratando de relevar el manejo de la situación bajo estos estándares de utilización de la fuerza pública y además sin ningún mea culpa, y creo que eso nos puede llevar a una situación mucho peor, porque además cuando el Congreso le da la confianza a este premier, le está dando la confianza a ese tipo de política, y esta situación puede llevarnos a algo peor. Entonces no estamos aprendiendo la lección. Lección número 2 que no estamos aprendiendo es que frente a estas circunstancias tenemos que mirar cuál es la salida
y la respuesta dialogante más adecuada. Entonces, tenemos una presidenta que no da la cara, tenemos espacios vacíos, digamos, ni siquiera el acuerdo nacional ha logrado consolidarse, no hay actores políticos legitimados como para que puedan abrir una vía de diálogo, ¿no? En estas circunstancias. Entonces, me parece que no entrar a esa mirada de qué podemos hacer sensatamente, en qué nos podemos poner de acuerdo para que esta situación no siga agudizándose, es una mala señal y me parece lamentable que no estemos sobre ese debate, ¿no? Sino en el debate de la confrontación, en este debate además enfrascados en discutir cosas que creo que no le hacen nada bien al país. De acuerdo. Es curioso porque además ayer no se le ha dado la confianza al gabinete Otárola con un sentido de, urgencia, de decir, bueno, ya, no podemos generar en este momento un vacío político, pero le otorgamos la confianza a este gabinete repudiando tales acciones y exigiendo tales otras. No, con aplauso y cheque en blanco. Con aplauso y cheque en blanco, con lo que yo no sé, Mirta, si es que se tiene una mínima conciencia de cuánta cólera y cuánto resentimiento y cuánta más violencia puede generar ese tipo de acciones. Lo dijo acá el gobernador de Puno, lo dijo claramente, dijo no se puede seguir con un discurso de parte de las autoridades de odio que lo único que generan es una respuesta cada vez más violenta. ¿Es desprecio? ¿Es qué, Mirta? ¿Cómo se lee eso? Creo que hay tres cosas importantes que hay que leer en toda esta situación. Lo primero es que tenemos un Congreso que no está pensando en función a lo que podemos construir como país y como Estado, y además en esta etapa, digamos, tan importante que es una transición, porque ya se supone que estamos en un momento en el que lo que hay que lograr es entrar a un proceso nuevamente de elecciones, a elegir nuevas autoridades, hay un proceso de transición. Entonces, yo no he visto ayer conciencia de que esto sea así, ni de parte del Ejecutivo, que hacía una serie de propuestas que para 1 año y medio yo creo que son absolutamente irreales, ¿no? Hablaba de proyectos, no sé, pues en educación, agua, hay cosas que además se sabe que nunca se van a, por lo menos a corto plazo no se van a poder destrabar. Por ejemplo, yo escuché una partecita del premier Otárola que ofrecía que el proyecto del gas de Camisea se reactivaba. Ahí tenemos un lío judicial incluso, que eso no vamos a salir en años, ¿no? Entonces me parecía que es un discurso totalmente irreal y sobre eso no hubo debate. Entonces no había debate sobre las cuestiones de fondo, porque creo que el Congreso está pensando en otros términos, no está pensando en los términos país, Estado, qué construimos en este corto momento que nos queda, ¿no? Eso por un lado. Lo segundo, creo que se lee efectivamente mucho desprecio, ¿no? Mucho desprecio porque son más de 40 vidas que hemos perdido en estas circunstancias, que creo que es el peor momento trágico de la historia democrática de nuestro país, porque ni siquiera Bagua fue esto, ¿no? No, Bagua fue terrible, pero hubo vergüenza, hubo mea culpa de las autoridades, hubo consenso en la población de lo que había ocurrido, era una locura, ¿no? Ahora hay una celebración de gente que sigue pidiendo muertos. Además, yo digo, incluso desde la perspectiva, Mirta, de las personas que creen que los muertos solucionan algo, ¿qué ha resuelto? ¿Qué ha resuelto? No, absolutamente nada. Y a mí me escalofriaban los discursos de congresistas enarbolando esto y diciendo además que así se pone orden contra los aprendices de terroristas y tal, cuando finalmente creo que no solamente es una cosa de desprecio, sino también de mucha ignorancia, ¿no? Y una ignorancia profunda de lo que está pasando en el país, de por qué estas luchas, qué es lo que reivindican. Fíjense, en Puno lo que hemos tenido es que históricamente se han juntado quechuas de aymaras, que finalmente es una reivindicación incluso cultural y es una reivindicación
reivindicación frente a los maltratos históricos que ha sufrido esa población, a los olvidos históricos. Entonces, hay no solamente hay una ignorancia profunda, hay un desprecio por la vida de aquel que está lejos, del campesino, del indígena, que para la gente de acá, los políticos, se siente que no vale nada. Y lo tercero que se percibe es que justamente hay un discurso y hay una actitud, además de mucho odio, ¿no? Que no se tiene que expresar en palabras necesariamente, pero sí cuando finalmente se empieza a decir, este es el momento de poner orden y a polarizar tan fuerte, calificando a las personas que disienten de algo como alguien violentista, peligroso, con el que hay que acabar, que se justifica que se acabe con su vida. Eso a mí me termina escalofriando, ¿no? Porque ¿qué tipo de sociedad, en qué tipo de sociedad nos hemos convertido? Esa sociedad que ni siquiera tiene empatía por la vida, ¿no? Por la vida de cada uno de los peruanos, y que además justificamos eso. La gente se lamenta de, ay, pero ha habido destrucción, pero ¿cuántos días estamos perdiendo económicamente? Pero una vida ni siquiera se puede comparar, digamos, al mayor de los daños materiales, ¿no? Entonces creo que estamos perdiendo totalmente la perspectiva en este momento. De acuerdo, Mirta Salidas. ¿Existe algún espacio donde se pueda convocar el diálogo? ¿Quiénes lo deben llevar adelante? La gente que dice que vaya la presidenta Puno, no, ya no es momento. Ni tampoco el premier, eso también sería provocador. La presidenta creo que rompió todas sus posibilidades de entablar un diálogo, pero alguien lo tiene que empezar. Alguien lo tiene que empezar, porque hoy día puede estar Puno de luto, mañana puede estar triste, pero lo que se ha germinado ahí es una bomba de tiempo que va a estallar en cualquier momento, ¿no? Claro, lo que está haciendo el gobierno ahora mismo y que ven como solución no es una solución. El poner, ahora la gente dice, bueno, ya se tranquilizó el país porque ya pusieron el toque de queda. Eso no es tranquilizar al país. Se está administrando el conflicto, es decir, solamente los momentos hipo de violencia, y nos está mirando cuál va a ser el camino para la solución real del conflicto. Entonces, si se quisiera abordar el fondo del conflicto, yo creo que una salida simbólica, pero creo que no se piensa dar, pero una salida simbólica sí sería muy importante. Hay mucha gente que dice, pero ¿de qué sirve? La propia Dina Boluarte no entiende de qué sirve su salida y su renuncia, pero creo que sí sería un tema simbólico de mea culpa. Y creo que eso lograría de alguna manera tranquilizar y por lo menos hacer que la gente se sienta de alguna manera reparada en lo que ha sucedido, ¿no? Es que es difícil convivir y dejar que gobierne alguien que mató a tu hermano, a tu hijo. Es muy difícil y doloroso. Entonces, creo que en términos de reparación, éticos, eso serviría, pero si no se da, Patricia, yo creo que hay que mirar otras salidas. Y creo que en este momento hay varios actores totalmente deslegitimados que no se puede pensar ni siquiera en un acercamiento. La presidenta, el presidente del Consejo de Ministros, me parece que es la persona menos indicada como para acercarse a la población. Los ministros mismos, porque no tienen autoridad moral al no haber dicho nada frente a estos sucesos tan trágicos. Pero creo que sí se pueden ir abriendo vías, digamos, pensando un poco en qué funcionaría. A lo mejor en este momento lo que sirve es que se piense en una comisión especial en donde participen una serie de personas que puedan tener legitimidad, tanto no solamente gente de Lima, me parece que hay gente más en provincias legitimadas que pueden a lo mejor acercarse a la población. Eso sería un gesto importante. La Defensoría, instituciones como la Defensoría, que ha mantenido un rol sumamente objetivo, fundamental. Creo que a lo mejor podrían tratar de armar espacios de acercamiento donde también podamos explicar a la población esto que están
digamos, tratar de conciliar demandas y propuestas, ¿no? Porque la población está desesperada y creo que bajo el dolor y bajo la indignación, todos queremos que se vayan ya, como tú lo has dicho, a veces decimos así fuertemente que se larguen porque no soportamos la manera tan indignante, por ejemplo, como el Congreso se comporta. Ayer ha sido una afrenta, digamos, a nuestra dignidad, incluso de las mujeres, cuando blindan de una manera tan escandalosa y tan grosera a un violador, que eso es realmente un hecho muy simbólico, ¿no? Cómo se pisotea la dignidad de las mujeres y inmediatamente se le da confianza, ¿no? A alguien que responsable de muertes. Sí. Por supuesto que sí. Última pregunta, última precisión, Mirta. ¿Alguna interpretación de por qué en bloque Perú Libre, incluidas mujeres, la ex ministra de Salud, la señora Portalatino, se abstuvieron de sancionar a Díaz? Señalan algunos analistas que es una vocación de llevar todo al extremo para que todo explote. Vamos, usted ha tenido que enfrentar buena parte de el actuar de las personas de Perú Libre. ¿Tiene usted alguna explicación? Bueno, yo creo que todos hemos notado que cuando se trata de cuestiones como la defensa de derechos, como el tema de tratar de avanzar, digamos, progresivamente en el reconocimiento de determinados derechos, prima mucho el conservadurismo de ambos extremos, ¿no? Entonces, así como para la ultraderecha no importan los derechos de las mujeres, es un cuento, ¿no? Creo que para la extrema izquierda también hay mucho desprecio por estas miradas de reconocimiento, digamos, de estos asuntos tan fundamentales que finalmente reconoce la igualdad dentro de una sociedad. Tiene que ver mucho con eso, me parece, tiene que ver también con no hay que descartar los acuerdos debajo de la mesa. En el Congreso se negocia mucho y la manera de negociar es con estas cosas que para alguna gente no tienen la menor importancia, ¿no? Pero que para nosotros como sociedad es sumamente relevante. Muy bien, Mirta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos dado su reflexión, que creo que es importantísimo en este momento, y ahora a buscar a los actores que pueden poner calma y en que se empiece a anunciar, si la señora Boluarte no va a renunciar, por lo menos que hagan algo para demostrar que están en el camino del adelanto de elecciones y no, como usted ha señalado, con un plan como si se fueran a quedar hasta el 2028. Ayer el premier Otárola en una ruptura absoluta con la realidad, hablando de todo lo que piensa hacer, cuando en realidad la gente lo único que quiere es que se vaya, por lo menos las personas que han estado reclamándolo y que ahora lo reclaman con más cólera y con mucho dolor. Muchísimas gracias, Mirta, por habernos acompañado. Gracias.